Arte. Así que vamos a dar inicio, así como lo hicimos en nuestra primera sesión. Quiero darle la bienvenida, ¿sí? En este caso a Mauricio Garay, ¿sí? Y así también a Jorge Moreno Silvestrini. Bienvenidos, muchísimas gracias por sumarse a esta iniciativa. De verdad es un placer tenerlos acá y que hayan dispuesto de una de las cosas más valiosas que todos tenemos, que es nuestro tiempo, ¿no? Voy a estar proyectando, ¿sí? Una pequeña presentación donde vamos a aprovechar para compartir un poco más de todo lo que es la experiencia profesional de nuestros past president que nos acompañan el día de hoy. Así que, bueno, como les dije, bienvenidos. Esta iniciativa empezó Gracias. justamente la semana pasada, el jueves pasado, y tiene como intención, ¿no? Poder dar esa voz a todos los que fueron nuestros presidentes del capítulo Nuevo Cuyo a lo largo de estos 15 años de trayectoria. En este caso, y el día de hoy, como muy bien les comentaba, nos acompaña Jorge Moreno. Él fue presidente del capítulo en el año 2012. Es ingeniero civil, es director también del diplomado de posgrado de la Administración y Dirección de Proyectos de la Facultad de Ingeniería de Uncuyo en Argentina. Tiene una amplia experiencia habiendo sido director general de la carrera de Ingeniería Civil, del diplomado de Administración y Dirección de Proyectos y también ha sido consultor senior en gestión de proyectos de infraestructura en Cantú y Moreno Consultores Asociados. También ha sido profesor en la misma facultad desde el 2007 y fue coordinador de infraestructura en proyectos especiales hasta el 2023. Y por ahí, Jorge, sé que también tienes un máster en calidad y gestión de empresas, está certificado como PMP por el PMI y muchos otros, digamos, experiencias que por evidentemente espacio no pudimos colocar, pero es una amplia experiencia que has tenido, Jorge. Gracias por acompañarnos. Ok. También presentamos a Mauricio Garay, ¿sí? Que fue presidente de nuestro capítulo en el año 2016. Mauricio es magíster en desarrollo energético sustentable, también tiene un MBA y un magíster en Project Management, con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de energía, oil and gas e infraestructura. También fue fundador o es fundador del grupo Creactis, conocido como mejor empresa de servicios del 2023 y exdirectivo de multinacionales como Alstom, IMSA y otros. Docente internacional, autor de libros de gestión de proyectos y creador de 7 patentes registradas en Estados Unidos, Europa y Oceanía. Combinó roles públicos como secretario de Planificación en Mendoza con su pasión por la innovación y el impacto social, fundando ONGs y promoviendo la educación. Y por si fuera poco, en sus tiempos libres es apicultor. Ya nos vas a contar un poquito de eso, Mauricio. Muchas gracias, Bienvenido. Gabriela. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, compartir con ustedes un breve mensaje, Ujú. sí, como para ya dar apertura a esta charla tan nutritiva que sé que va a ser el día de hoy. El futuro del capítulo del PMI Nuevo Cuyo se escribe con la tinta de su pasado. Así que agradecemos a todos los que han contribuido a esta historia y los invitamos a seguir escribiendo capítulos inolvidables. Así que es parte, digamos, de la esencia que constituye esta iniciativa. Así que bueno, sin más preámbulo, bienvenidos de verdad a todos y a todas las personas que también se siguen sumando. Yo voy a dejar de compartir por acá. No sé si mi cámara se arregló o no, creo que no, qué horror, voy a quedar así, pero No, creo que vamos a tener lamentablemente. que avanzar de esta manera, ¿sí? Mm. Qué horrible queda así, no me gusta, pero bueno. Bueno, a ver, Mauricio y Jorge, ¿sí? Vamos a empezar por algo porque creo que ya tienen muchos años conociéndose, ¿no? Sí, un montón. Muchísimo. ¿Y cómo Eh, llegaron justamente por el tema del PMI o se conocían ya de antes? No, no sé. Bueno, perdón, Jorge, ¿arranco yo o arrancas vos? No, arranca vos, sí, no hay problema. No, nos conocimos por el. Buenas noches a todos, primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Siempre el capítulo es y ha sido un gran espacio para aportar a la gestión de proyectos en la comunidad y por lo tanto siempre cuenten con nosotros, o al menos con quien les habla, para agregar valor a la profesión y a lo que se necesite. Con Jorge nos conocimos en el año 2006, a fines del año 2006, justamente en la primera reunión del capítulo en formación o esa iniciativa. Esta reunión se armó después de habernos encontrado con Pablo Lledo, creo que la semana pasada lo explicó bien. Nos encontramos de casualidad o causalidad en un congreso en Chile, en Santiago de Chile. Él era PMP, yo era PMP, los dos éramos mendocinos, los dos estábamos buscando
eh, formar comunidad, lograr hacer, me acuerdo, lo dijimos en nuestra primera charla, lograr hablar de proyectos en Mendoza. Y bueno, y eso, eh, Pablo, ubicamos rápidamente contactos y ahí salió el contacto de Jorge, que ya hacía desde los años 90, si mal no recuerdo, 95, 96, estaba ya con temas PMI en la Universidad Nacional de Cuyo. Y Claro. bueno, eso es otra de las cosas que uno puede agradecer al PMI, conocer amistades, conocer, bueno, una amistad con Jorge que lleva años, ¿no? Y bueno, y gente de mucho, de valores y que podemos compartir charlas y reírnos también, que a la par que trabajar. Y bueno, y ahí nos conocimos en el año 2006, noviembre, y arrancamos con ese capítulo en formación. Imagínate tú. Qué lindo. ¿Y qué recuerdos tienes tú, Jorge, con respecto a eso que Eh, comenta Mauricio? sí, la verdad que sí, comparto lo que ha dicho, es totalmente veraz. Es verdad que iniciamos antes en la universidad contactos a través de, es más, de gente que está vinculada al capítulo Buenos Aires, y en función de eso, durante varios años fuimos branch de ese capítulo hasta que se unieron esas voluntades que está comentando Mauricio, se concretó el capítulo Nuevo Cuyo. En sí, fue un esfuerzo muy, muy grande tratar de concretar algo con los recursos que había y pero fundamentalmente con yo creo, una clara decisión y convicción que nos llevó a concretar el capítulo. Así aparecen muchos, digamos, socios fundadores, pero lo que hay que reconocer fue el esfuerzo y la dedicación importante que dimos cada uno de los que estuvimos ahí para poder concretar. Así Claro. que sí, es verdad lo que ha dicho Mauricio, no, no ha Confirmado. mentido, confirmado, está perfecto. Confirmar, no, y esto, y fíjate, el hecho de cómo se conocieron ya dio paso y respuesta a esa primera pregunta, esa primera duda que teníamos todos de cómo habían llegado, ¿no? O sea, siempre nosotros ustedes porque estuvieron también muy al inicio, ¿no? Pero muchos de nosotros llegamos siempre por algo. ¿Qué nos puede ofrecer también el capítulo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, llegué porque decía, bueno, estoy justamente en el área, deseo profesionalizar cada vez más de repente mis prácticas, ¿no? En la parte de gestión de proyectos. Quiero, por ende, sacar la certificación. Ok, entonces es como todo un caminito, ¿no? En este caso, muchas personas sé que llegan por el tema de las certificaciones y después te terminas enterando de que en los diferentes países hay un capítulo que es con el que puedes accionar, ¿no? Y creas comunidad, evidentemente, y todo el networking que se relaciona, y ustedes son vivo ejemplo también, más allá del trabajo que se realizó en estos años, cuando ustedes fueron, en este caso, activaron en el rol específico de presidente, pero sabemos que pasaron por muchos otros. Y también la importancia de cómo la conexión también que se da más allá de solamente participar en algo, sino que fíjate cómo rompe fronteras y siguen siendo, digamos, amigos, ¿no? Compañeros en lo que son la parte profesional que tienen actualmente. Así que es algo bonito de resaltar y qué bonito tenerlo juntos justamente el día de hoy. Yo quiero preguntarle ahí a Jorge, Jorge, ¿qué desafíos enfrentaste en ese mandato, ¿no? De 2012, si mal no recuerdo. ¿Qué cosas con respecto de repente diferente al día de hoy, ¿sí? ¿Ves y por las vicisitudes quizás que tuviste que pasar, esos desafíos o esos pros a los cuales también te estuviste, digamos, expuesto, ¿no? Dice, mira, estoy justamente en un momento espectacular, ¿sí? Tanto a nivel de repente de país como de repente también de la propia dinámica del capítulo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Miércoles, pedazo de pregunta. Vamos vamos a ir por partes. Yo creo que lo primero que me acerca a mí a PMI es la oportunidad de ver ciertas propuestas que en general yo entendí tempranamente que me aportaban valor. Y creo que eso lo hemos compartido con Mauricio siempre y con el resto del equipo también, que lo importante y el gran desafío fue en su génesis y durante digamos, nuestro mandato y el acompañamiento de los mandatos de los presidentes que me sucedieron fuera el lograr que transmitir valor, ofrecer valor y mantener valor. Eso fue el gran desafío a la hora de generar y trabajar dentro del capítulo. Y no es un tema menor porque
en sí el ámbito profesional acá en la región es bastante exigente y nadie va a acompañarte si no ve que vale la pena. Y el tema era promover y ofrecer algo que valiera la pena. Entonces de ahí venía la búsqueda permanente de alternativas de conferencia, alternativas de situaciones o eventos que en general promovieran valor y generaran cierta empatía y sinergia con el capítulo. No un tema menor porque a veces se lograba y eso había que mantenerlo. Y, y eso creo que constituyó, en, entiendo, nuestro mayor aporte Claro, y creo que fundamentalmente tratamos de que fuese un legado de parte nuestra. espectacular, espectacular. Ah, pero tremenda respuesta también, Jorge. Y, y ante No, una pregunta tan desafiante que tratar de no estar a la esperaba menos. altura. No esperaba menos, no ¿Eh? esperaba menos. No, Entonces, totalmente. Y considero que es parte, yo creo que, como todo, creo que no nada más nuestro capítulo, sino todos los capítulos, siempre van enfrentando retos, ¿no? Incluso también por el momento y la coyuntura que de repente se esté viviendo, ajena, muy probablemente también. Y, por ejemplo, yo sé que vamos a tener próximamente también a uno de los presidentes que estuvo justamente en plena pandemia, imagínate las diferencias, ¿no? Y va a ser muy interesante porque parte también de este espacio de reflexión es eso, ¿no? Yo creo que, y muy bien lo decía el mensaje que colocamos en la presentación, uno tiene que saber todo también la historia, ¿sí? Y qué mejor manera de conocer esta historia que de primera mano de parte de los equipos que estuvieron participando en ese momento. Así que somos, es importante. perdón, somos como San Martín, Mauricio. ¿Cómo será eso? No, no, Es muy, es demasiado, me parece. es demasiado, sí. Pero no fue una epopeya, pero sí hubo mucha voluntad, mucho esfuerzo y los recursos originalmente éramos nosotros. Y creo que ahí estuvo quizá la gran valía y quizá el gran valor que generó entre nosotros y que quizá fundamentó y sustentó nuestra amistad con todo el equipo que en su momento trabajó. Claro, totalmente. Y en este caso, Mauricio, experiencias o anécdotas que tú digas, wow, esto es una de las cosas que siempre recuerdo, traigo a colación de toda esta etapa de gestión en la que estuviste 2016, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Creo que el ofrecer valor y mantener valores es el desafío de cualquier institución en donde se maneja con un equipo que está armado a partir de voluntariado. En el año que a mí me tocó gestionar como presidente, realmente le pusimos mucho énfasis al equipo de voluntariado, muchísimo énfasis, en el cual se sumaron mucha cantidad de jóvenes. En ese año 2016 recuerdo reuniones en las oficinas bueno, en esa época nos juntábamos en distintas oficinas. Al principio fue la oficina de Pablo, después fue la oficina de Jorge, después fue mi oficina y así en esos momentos, porque obviamente había que trabajar y había todo lo que hay que hacer, que es un montón, y poder mantener ese valor, yo siempre digo que tenemos que formar un músculo que pueda actuar y dar ese valor que la región está necesitando, porque es importante también eso, no es valor o cualquier valor, sino el valor que la región necesita y los profesionales necesitan de la zona en la que están. Que hoy con un mundo digitalizado, con mucho más virtualidad, uno lo puede obtener de distintos lados, pero siempre está la localía, la regionalización, que esa mirada particular de la zona siempre da ese plus adicional que el profesional que va y lo escucha es importante. Entonces, la anécdota, sí, respondiendo a la pregunta muy particular, había que generar ese valor y éramos los mismos de siempre o menos. eh, y en esa época hubo que formar equipo
de voluntariado y muy fuerte. Y se logró porque el PMI o la mirada sobre la gestión de proyectos entusiasma y creo que hay una necesidad enorme de hacer que las cosas sucedan en todas las empresas, hay una necesidad enorme de aprender. Y el voluntariado es una gran oportunidad de aprender para aquellas personas que necesitamos hacer proyectos, en el capítulo hay proyectos de hacer eventos, de hacer iniciativas. Muchas veces eh, en las empresas donde yo trabajo, o donde alguien trabaja, por ahí no tienen esa oportunidad. Y desde jóvenes, poder obtener esa oportunidad para generar valor, encontrarse con gente que sabe de gestión de proyectos, hablar de las prácticas, hablar de cómo gestionar un proyecto, es algo muy interesante. Y creo que por más que muchas veces el voluntariado es pesado, porque todos a veces alguna vez nos hemos quejado, en realidad uno termina haciéndolo porque el valor que obtiene al hacerlo es más importante de la carga de trabajo. Y No, y creo que esa la anécdota retribución, ¿verdad? La retribución más exacto. allá del hacer o el hacer mismo en la retribución que puedes conseguir, ¿no? Exactamente. Y en el hacer y darte cuenta de lo que la región necesita, bueno, uno se entusiasma al voluntariado que somos todos, pero bueno, voluntariado comisión directiva y voluntariado en general, es importante entender esa situación y y siempre digo, el PMI entusiasma, la gestión de proyecto entusiasma y generar valor entusiasma, y sobre todo cuando uno forma comunidad y esto da un crecimiento profesional y personal. Entonces, la anécdota era esa, había que empezar un año y no había equipo, pero se formó Sí. rápidamente. Sí, y sé que ha pasado en varias ocasiones, eso yo creo que es parte de esos retos y desafíos que conversamos, ¿no? Y no nada más para de repente nuestro capítulo, sino que también esto es tan, con tanta apertura, porque capaz otras personas que también se están sumando y muchas veces nos sumamos y no entendemos muy bien, y lo cuento también por mi propia experiencia, ¿no? Yo digo, yo quiero, yo estoy, me emociona, pero no entiendo mucho todavía en el inicio y vamos, ¿no? Pero yo creo que esas ganas y empuje siempre son necesarias y también comprender siempre de primera mano cuál es esa esencia del voluntariado, ¿no? Porque Claro, todos somos voluntarios. exactamente, todos somos voluntarios, incluida la comisión directiva, y trabajamos codo a codo, y eso creo que es también una parte importante del trabajo voluntariado y hay que comprenderlo. Y la gestión de proyectos, la mirada de la gestión de proyectos de PMI es una mirada innovadora, no es algo habitual que uno cuando está trabajando como profesional, a mí particularmente como ingeniero, en esa época al menos, hoy, gracias al trabajo que se ha hecho desde el PMI y desde el voluntariado, hoy existe en las carreras de grado la posibilidad de aprender gestión de proyectos. Hoy la gestión de proyectos es conocida en Mendoza. Yo recuerdo cuando yo trabajé tiempo en el exterior, cuando volví a Mendoza no se sabía de qué se estaba hablando cuando se hablaba de project management y menos de lo que era un PMP. Por lo cual, es más, al principio me recuerdo que confundían que PMP, cuando lo ponía en mi firma, era una empresa que se llamaba PMP, que hoy ya no existe. Okay. Es una anécdota que era rarísimo, pero hoy el tener esa posibilidad de todos estos años de haber hablado de gestión de proyectos, que si uno saca la cuenta, son 15 años del capítulo, pero desde que se empezó a hablar del tema, suman aproximadamente 19 años hablando de gestión de proyectos, y si le sumás los de Jorge aún más, por lo tanto, el hablar de gestión de proyectos para alguien que está en la faz técnica o en cualquier área, te da una cierta tranquilidad y te da una mirada innovadora que uno puede llevar al día a día en su labor, y eso da muchísimo valor para la comunidad. ¿No? Y la experiencia también, el que te da, y también aquí voy sumando un poquito de mí, ¿no? El hecho de que no es lo mismo un trabajo formal, bien sea en la forma que sea, ¿no? En la relación de dependencia o de repente autónomo, a tener a estar participando en un voluntariado
cómo te cambia, ¿no? Cómo te nutre a nivel también de, cómo te enriquece, ¿sí? A nivel también profesional, humano, porque también el hecho de que todos seamos voluntarios, estamos acá con todo lo que eso representa, ¿no? Y siempre con una causa común, ¿bien? Entonces, Jorge, a ver, ¿qué nos puedes contar también acerca de experiencias o anécdotas así en tu gestión específicamente? Cuéntanos un poquito también de cómo también nos apoyarías a nosotros a nivel del liderazgo, qué consejos, ¿no? Para los que estamos hoy de repente en este rol específico de voluntarios dentro de la comisión directiva para Nuevo Cuyo. Me toca preguntas difíciles, Mauricio. ¿Verdad? Estaba pensando exactamente lo mismo. Me leíste la mente. Dije, este va Bien, a pero comentar esto. vamos por partes. Es decir, es verdad que yo inicié un poco antes que mis compañeros en esto, pero creo que uno de los grandes desafíos fue como la inserción en la academia respecto de la valía que tenían este tipo de propuestas. Y costó horrores, eh, pero se logró. Es decir, nosotros ya en el 2001, 2002 ya iniciamos de formación en grado de este tipo de cosas en algunas ingenierías y hoy en día están en todas las ingenierías, salvo mecatrónica, y también en arquitectura que ya le estamos dando este tipo de alternativas a la hora de entender y proponer una modalidad de gestionar proyectos. Entonces fue una de las grandes cosas que costó y también fue una oportunidad para apoyarnos en la academia para generar inclusive muchos voluntarios para poder no solo generar una estructura que pudiera dar soporte al capítulo, sino una, generar una alternativa de crecimiento. Nos apoyamos mucho en eso, creo que sirvió bastante y creo que es uno de los lugares donde habría que retomar la siembra. Creo que es un lugar que habría que volver. Hace muchos años que nosotros no estamos viendo por lo menos que eso se haya mantenido o se haya, digamos, reflotado. Anécdotas de esas, muchísimas, pero inclusive creo que en la reunión anterior algunas se comentaron. Eh, las más llamativas fue los esfuerzos individuales y colectivos que tuvimos que hacer para llevar todas estas cosas adelante. Desde no solo una reunión, como comentaba Mauricio, en una oficina, no, la cantidad de veces que Pablo puso la casa o pusimos nuestros recursos personales para que estas cosas siguieran adelante son incontables. Y lo hacíamos, la verdad que lo hacíamos por convicción y fundamentalmente porque creíamos en esto y seguimos creyendo en esto. El voluntariado requiere creer y la creencia está en el aporte de valor, perdón que sea reiterativo con esta palabra. Y creo que por ese lado va. Y la última palabra, perdón, Gabriel, me habías dicho otra preguntita que ahí se me escapó. ¿Cuál era la última? ¿Qué Ah, consejos para la parte del liderazgo de la gente que está hoy? consejos, consejos. Yo no puedo liderar lo que no entiendo y lo que no creo. Entonces, si yo no estoy convencido, no voy a llevar, no voy a convocar ni acompañar a nadie. Por ahí está la cosa, creo, y también entiendo que el liderazgo bien entendido, sanamente comprometido, es efectivo. En eso me estoy refiriendo a quizá dejar de lado ciertas aspiraciones personales, buscando el bien común de una institución como era en este caso el capítulo Nuevo Cuyo. En nuestro grupo fundador eso estaba muy manifiesto. Por más que éramos distintos, por más que veníamos de distinta formación, creo que siempre empujamos para el mismo lado. Y eso se manifestó en los logros que hubo al principio del capítulo. Creo que Mauricio también es muy probable que comparta eso, porque hubo mucho de todos, dejando nuestra profesión quizá de lado muchas cosas, nuestra familia también. Totalmente. Mira, tenemos una pregunta. Sí, nos pregunta Majo, en un mundo con alta incertidumbre, en donde la adaptabilidad es clave, ¿cómo ven el rol del PM? ¿Quién quiere
ayudarnos a sumar ¿Quién, una respuesta. quién quiere empezar? ¿Quién quiere Bueno, empezar? eh, Bueno, Mauricio, si quieres sigo yo, Jorge. sí, Mauricio, dale, dale. Bueno, para mí es fundamental, está de más decirlo, la gestión de proyectos es clave debe adaptar la adaptabilidad, porque en el sentido de que es una frase muy hecha, pero es la verdad, en un mundo donde la constancia, lo constante es el cambio, es inútil resistirte al cambio, hay que aprender a gestionarlo más que a oponerte. Y eso es algo que cuando uno llegaba a la dirección de proyectos, te estoy hablando hace mucho tiempo, cuando no conocía el PMI, uno como ingeniero empezó a trabajar y la gestión de proyectos se transmitía de oficio. Entonces, cuando se conoce, recuerdo cuando yo rendí por primera vez, la única vez que rendí el examen de PMP, siempre cuento esta historia, el PMBOK o Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos era la guía del 2000. Era un libro exageradamente chico. Era la primera versión de la guía. Esa versión tenía títulos y subtítulos y no tenía mucho contenido. Uno debía ir a estudiar de los libros. Pero independientemente de eso, le daba un orden a la forma de gestionar un proyecto en la cual te daba la posibilidad, o te da hoy la posibilidad de adaptarte a los cambios, de aprender a gestionarlos, de aprender a tomar fortaleza en un momento donde hay cambio y aportar valor y tranquilidad a la hora de, ya sea negociar con un proveedor, gestionar el cambio que está pidiendo un cliente, gestionando el valor o disvalor que está dando ese cambio, porque no todos los cambios son buenos. En mi experiencia, la mayoría son buenos. Entonces, con esa mirada, a cuando venís de trabajar sin tener la guía de fundamentos de la dirección de proyecto como guía, valga la redundancia, hay un nivel de incertidumbre total. Entonces, es habitual en la industria, sobre todo en ámbitos de ingeniería, resistirse a los cambios. Cuando empezás a ver los beneficios de enfrentarte a un cambio con una metodología concreta, el, el proyecto, no te digo que sea un caminar, lo que recuerdo con un colega decíamos, un caminar por los campos elíseos, pero se hace más disfrutable, digámoslo así. Entonces, creo que sí, es fundamental el rol de la dirección de proyectos en un ámbito de adaptabilidad y que se hace cada vez más rápido. Y ese es el gran desafío que tenemos como directores de proyectos y como empresarios. Hoy, desde un rol de empresario, me toca, en general, no gestiono yo los proyectos, sino los gestiona mi equipo. Entonces, entender que a los empresarios de esta nueva etapa de la Argentina, sobre todo, entender que la dirección de proyecto es clave para el éxito de los negocios. Hoy está más que claro que hay que buscar la eficiencia, hay que buscar la adaptabilidad lo más rápido posible, porque te lo exige la tecnología, porque te lo exige el contexto, te lo exige el mercado. Un mercado que cada vez está más exigente, por lo cual la gestión debe ser mucho más, palabra también muy usada, más ágil que muchos años atrás. Por lo cual, resistirse a cambios o no adaptarse no da valor a nada, a ningún negocio, ¿no? Y casi que contraproducente, ¿no? Con todo este contexto actual y ahorita mucho más también con tanta agilidad y tanta rapidez en diferentes resultados, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial, pero poniendo siempre a prueba de que las cosas sean cada vez más rápidas y también eso me gustaría aprovechar que estamos hablando de adaptabilidad, sumar un poquito también de rapidez, que no necesariamente es agilidad. Esa rapidez con que a veces también hoy en día en diferentes industrias se están llevando proyectos de diferentes índoles y piensan que contra menos a veces es más y no necesariamente lo es así, ¿no? Contra menos herramientas, por rapidez, porque vamos, sabes, desaforados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tratando de cumplir Totalmente. objetivos y pierdes
de vista la calidad, que también tiene que ser parte fundamental de ese servicio o ese producto que ese proyecto esté entregando, ¿no? El valor, como dice Jorge. Totalmente de acuerdo, totalmente. Totalmente. Y ahorita que hablan bueno, Jorge también como profesor, Mauricio, empresario también, ese cambio también de repente liderar un proyecto de forma directa, de repente ya un portafolio, ¿no? De proyectos, ¿cómo lo han vivido, no? Eso también es interesante. Me gustaría saber un poquito la mirada de ustedes. Dale, Mauro. Bueno, otra vez el valor del Project Management Institute sobre la mirada del portfolio o programa de proyectos es fundamental para apuntar a los negocios que dan un beneficio real sobre la empresa y le dan valor a la empresa, exactamente. Por lo cual, creo que ha sido también uno de los grandes aportes del PMI en los últimos 25 años, es entender los negocios están conformados por proyectos, por programas, y eso se puede ver a través de una cartera de inversiones, de un portfolio. Eso es una mirada que, si bien antaño se lo veía de oficio o del oficio del emprendedor, creo que cada día más los directivos están entendiendo esa situación. Recuerdo a un congreso, a los primeros congresos que fuimos cuando estábamos eh, empezando en esta carrera, se hablaba de la PMO como algo, de una oficina de dirección de proyectos, como algo innovador a realizar. Hoy en día es una obligación. Hoy no, empresas de determinado tamaño deben tener una PMO. Y empresas más chicas, quizás la PMO es una sola persona que gestiona proyectos, pero lo hace con otra mirada, como pensando que ese modelo de gestión de proyectos, el próximo proyecto que aparece, lo va a tener que escalar su mirada de lo aprendido, porque una vez que aprendí algo en un proyecto, viene otro proyecto, se agrega una persona nueva, no lo voy a dejar cometer los mismos errores. Eso ya Totalmente. el hombre de negocio ya lo sabe. Yo siempre digo lo mismo, una forma de entender qué hace un director de proyectos, siempre lo digo, es una extensión de la mano derecha o izquierda del empresario. No lo veo de otra manera, porque es una extensión de su sensación de iniciativa, de su sentido de urgencia, de su sentido de cumplimiento de objetivos. Por lo cual, él automáticamente te está diciendo que un director de proyecto, en la medida que cumpla sus objetivos, va a cumplir el programa y va a cumplir la cartera de inversiones y va a cumplir en última instancia lo que el empresario a lo que le Su está apuntando, visión, ¿no? su Claro, sus visión. objetivos estratégicos, todo Por está eso para mí es una conectado. extensión del hombre de negocios, digamos, del emprendedor. Por lo tanto, el director de proyecto es un gran emprendedor. Y por ende, creo que esa es una de las grandes miradas del PMI, y que de hecho ha cambiado la mirada de los negocios de los últimos 25 años, por decir algo, ¿no? Pero quizás más. Totalmente de acuerdo. Me gustó mucho esa forma de referirse como esa extensión de la mano derecha de porque comparto totalmente. Mano derecha o izquierda, por eso dije, porque algunos Pues, son exacto. diestros y otros son zurdos, pero bueno. Sí, yo creo que yo comparto totalmente eso, inclusive creo que el rol de facilitador y de soporte para el logro de objetivos por parte de los PM es fundamental. Y es fundamental que se entienda y que se haga entender. Eso transmitido a todos los equipos que den soporte es el rol, y ahí comparto totalmente con lo que dijo Mauricio, de acompañamiento a la paz gerencial de cada una de las organizaciones. Sean privadas, sean públicas, estamos lo mismo. Sí, el ámbito público todavía viene retrasado respecto a este tipo de cosas. Mauricio luchó mucho por eso, y va a seguir luchando y vamos a seguir luchando para que alguna vez quizá el Estado acompañe lo que la empresa o el ámbito privado ha captado muy rápidamente y hace bastante tiempo.
Y ahorita que mencionaste algo que me pareció que también da recontra en el clavo, que se entienda y que se haga entender. Qué importante es que esas habilidades, y ahí va un poquito lo que quiero que podamos comentar ahorita, esas habilidades de, del project manager en cuanto a que más allá del profesionalismo con el que puedes realizar tus tareas, también esa necesidad de comunicación y que la comunicación sea tan asertiva, ¿no? Qué necesidad de que lo que comprendes lo puedas también transmitir y que también lo pueda captar esa audiencia a la que se la estás transmitiendo de la forma que necesitas. Qué importante. Y vamos entonces allí de repente con alguna pregunta. Asociados y de acuerdo a la perspectiva de ustedes, de todas estas habilidades, para mí mal llamadas blandas, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes, no? Puntos importantes en las que debemos siempre fortalecer, ¿sí? Y de repente hasta de qué forma, si tienen de repente, hay personas, hay muchas de ellas y la gran mayoría son como innatas, ¿no? Pero siempre hay formas de tú poder ir mejorando muchas de ellas. ¿Qué opinan de ello, no? Bueno, Hay que hacer un poco historia, pero a ver, partiendo que siempre del primer estándar, creo que fue el 96, no, Mauricio, no el 2000, eh, hay una situación muy, creo que fue el gran desafío, es que se entendiera que esto no era una receta. Eso fue una cosa muy difícil. No me vengas con receta como alguna vez me dijeron. Y yo decía, no es una receta, es una alternativa para tratar de que las cosas funcionen mejor, que los objetivos se alcancen más rápidamente y con cierta confiabilidad. Es una forma de trabajar sustentada en la mejora continua, que es lo que siempre se pregonó, pero después fue cambiando un poco la historia. Y creo, y ahí comparto con lo que dijo Mauricio hace un rato, y va a seguir cambiando. El, creo que las cosas que más generan y promueven ciertos desafíos va a estar en la adaptabilidad, comparto con lo que dijo totalmente Mauricio, y el tema de que no dejemos de ver que muchas veces cuando se gestiona proyectos se gestionan personas. Y ahí empiezan a jugar ciertas competencias, ciertos roles que son tremendamente importantes, como puede ser de la parte comunicacional. Ahí me parece que la cosa viene firme, viene un gran desafío que inclusive puede ser que la inteligencia artificial ayude, pero no reemplace. Ahora Totalmente de sí, acuerdo. Mauricio, todo tuyo. no hay problema, no hay problema. Gracias. Sí, creo que es buena la pregunta que has hecho, Gabriela. Creo que ha ido evolucionando la mirada de PMI sobre el rol del director de proyecto, y ha sido fundamental la mirada. Yo creo que por ahí me expresé mal. PMI yo creo que nunca se alejó de la mirada de hoy. Creo que los profesionales interpretaron mal muchas veces lo que el Project Management Institute decía. En los, muy temprano en la adopción de la guía, el director de proyecto era visto desafortunadamente como un administrador, un rol meramente administrativo. Creo que la descripción actual del triángulo de talentos del Project Management Institute es la justa medida de lo que un director de proyecto, cómo debe ser interpretado el rol. Creo que la mirada entre una visión estratégica de negocios, capacidades técnicas, son fundamentales para, las tres son fundamentales para a ser director de proyecto, por lo mismo que dije anteriormente. Al ser una extensión del emprendedor o de la mirada de negocios de un empresario, si no tiene las tres es un gran problema para los proyectos, porque uno corre el riesgo de no tener suficientes capacidades técnicas para estar involucrado lo suficientemente con el equipo. Y eso es un problema, porque no puedo entender lo que está pasando en el equipo, no puedo lograr tomar decisiones adecuadas cuando el equipo lo necesita. Y Ujú. eso imperativamente tiene consecuencias sobre el negocio. Si yo no tengo una suficiente visión sobre el negocio y una visión
y un liderazgo, habilidades de liderazgo importantes, tampoco voy a llevar a buen puerto dentro de la empresa al proyecto y por lo tanto tampoco al equipo. Hay que recordar, como bien dijo Jorge, los proyectos lo hacen las personas se motivan también por el éxito de los proyectos. Si eso no está, digo, tengo el cóctel perfecto para que el proyecto fracase, por lo cual Ujú. el entendimiento del rol del director del proyecto es clave, y es clave porque PMI lo tiene claro, es clave para nosotros como profesionales, entender hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que posicionarse, fijarse en si las capacidades de liderazgo, la visión estratégica o las capacidades técnicas no las tengo como fortalezas para el proyecto que estoy llevando adelante, ¿no? Y Entonces, también tener esas consideraciones previas, ¿no, Mauricio? O sea, es decir, no todos los proyectos son iguales y creo que la evaluación de ese contexto inicial también sabemos, y dependiendo de la coyuntura, país, o sea, es tan diverso, debe ser parte también de saber quién de repente cumple mejor con esas habilidades de liderazgo orientadas a lo que también ese cliente está necesitando en el proyecto específico, ¿no? lo que el cliente está necesitando, el contexto económico, Claro. entender si el proyecto está en un contexto inflacionario, está en un contexto de tipo de cambio, en un contexto de compras anticipadas y oportunidades a aprovechar. Uno de los grandes, creo que la gran decisión, o me veo frecuentemente en la decisión de definir al director de proyecto, y ese director de proyecto tiene que tener digamos, no un compromiso, pero una mixtura de estas tres habilidades que hacen que sea el ideal para el rol. Y no siempre, obviamente, no siempre se encuentra al ideal, pero sí a la mejor posibilidad, ¿no? Y hay que tratar de colaborarle en aquello que está más flaco, porque evidentemente el proyecto lo necesita. Y eso también hay que entenderlo. El proyecto lo necesita para que la organización sea exitosa. Y eso es absolutamente clave. Y va muy de la mano con lo que decía Jorge, estamos, o sea, la gestión también es de personas, son personas también gestionando proyectos. Y también no tenemos que olvidar de que por más que está la organización llevando a cabo ese proyecto, que en efecto la intención es que sea exitoso, también las personas tienen que tener esa retribución también de crecimiento dependiendo de lo que esté afrontando en cada proyecto en el que participa, ¿no? Y entonces es como una retroalimentación tanto propiamente individual, profesionalmente para el project manager, como también en base a la experiencia, ¿no? Que afronta de acuerdo al contexto de cada proyecto. Y también, evidentemente, a la organización y esas lecciones aprendidas, compartidas con la organización y también individualmente. Y sabes algo que quería también denotar de lo que mencionaban, esa mejora continua global es parte también o se ve reflejado en esas actualizaciones, ¿no? Que hay a través de los años que ustedes han mencionado antes, el libro de repente del PMBOK era chiquitito, era finito y mira ahora la cantidad de estándares y procesos que se han venido tanto actualizando a través del tiempo como también generando nuevos. Y justamente es parte de esa mejora continua global y es parte también de lo que ofrece, ¿no? En este caso, el PMI de que podemos tener como esos marcos que han sido probados por muchísimas personas en diferentes roles, en diferentes industrias, y lo que mejor ha funcionado a nivel de procesos, a nivel de prácticas, están reflejados allí y que evidentemente la intención es conocerlos y saber, dependiendo del proyecto, qué de todo eso, porque sería genial poder tener el tiempo y el espacio para aplicar la mayor cantidad de cosas, ¿no? Pero sabemos que, bueno, dependiendo de lo grande del proyecto, en qué te puedes enfocar, ¿no? Pero tener ese conocimiento global, parece Correcto. sumamente Bien. importante. Perfecto. Ahora ya estamos llegando al final, ya estamos llegando al final, nos quedan unos 15 minutitos más o menos, y yo quería de repente, bueno, ya hemos evidentemente tocado temas evidentemente del capítulo, de sus desafíos, sus reflexiones. Ujú. En esta celebración de 15 años, ¿sí? Para el capítulo, ¿qué mensaje y qué reflexión también nos pueden compartir? ¿Sí? De acuerdo a sus vivencias y también al contexto en el que estamos, ¿no? Te toca, Jorge. A ver, el contexto.
Nosotros los argentinos, yo siempre he dicho, eh, a nivel país, que nos enseñaron de chico a vivir en la incertidumbre y en el peligro, y por ende en la adaptabilidad. Por lo tanto, nuestra condición, contexto país, fue muy cambiante. Y eso muchas veces se ha reflejado en la forma en que uno debería encarar uno u otro proyecto y a la forma en que uno debería enseñar cómo se debería encarar un proyecto para poder ser gestionado con las mayor posibilidades de éxito. Yo creo que el gran desafío viene por ese lado. El gran desafío, a mi entender, lo hemos charlado con Mauricio hace bastante poco, es teniendo en cuenta lo que viene, lo que hay y lo que vendrá, hay que ver en qué no seríamos reemplazables a la hora de gestionar cosas, incluyendo los proyectos. La inteligencia artificial es una herramienta, es una alternativa gigantesca, pero también a nuestro entender representa un gran desafío. Y ese desafío no es menor. Y en el ámbito de la gestión de proyectos no va a ser menor. La capacidad de adaptabilidad a las situaciones de contexto, la capacidad de transmitir y generar valor también, la capacidad de generar y, perdón, de gestionar adecuadamente personas es una de las cosas que creo que hay que trabajar mucho y fundamentalmente la parte comunicacional. Saber poder comunicar lo que uno entiende, lo que uno cree y tratar de acompañar en lo decisional y en el soporte para que estas cosas puedan concretarse. Lo del triángulo que comentaba Mauricio de las, digamos, las perspectivas que uno pretende para un director de proyecto no nacen, sino que se hacen y esas cosas se desarrollan y esas cosas no es, nos imponen, no es suficiente una delegación de autoridad para poder concretar y dar soporte a un proyecto. Creo que ahí vienen los grandes desafíos y ustedes como desarrolladores de este capítulo nuevo Cuyo tienen un gran desafío de volver, digamos, de potenciar el capítulo como un referente a la hora de que se exista un ámbito en donde se transmitan las buenas prácticas, se transmitan alternativas para lograr y gestionar proyectos en forma más eficiente. Gracias, Jorge. Tal cual. Mauricio, ¿qué nos cuentas sobre eso? Sí, creo que el desafío del capítulo va a estar de la gestión de proyectos en los próximos años. Como ya dije anteriormente, es en la eficiencia por donde la mires. Si bien hace años, vuelvo hace años atrás, parece repetitivo, reiterativo, pero hace años atrás, doy ejemplos, la industria del oil and gas no parecía que fuera a adoptar la gestión de proyectos en su día a día, y porque era una industria que dejaba márgenes digamos, muy superiores a lo que cualquier negocio lo normal o habitual lo daba. Recuerdo una frase habitual que no recuerdo ahora de quién es, pero le hacían una pregunta: ¿cuál es el mejor negocio que existe en el mundo? Y le decían, es una refinería, decían. Y el segundo mejor, una refinería. O sea, no había, no había, Duda. no había duda, digamos. Hoy en día el mundo cambió, por supuesto, porque las cosas cambiaron. Hoy aceptar ese nivel de ineficiencia de esa época, estoy nombrando el oil and gas porque es donde yo vengo, pero hay cientos de otros ejemplos. Es absolutamente impensado hablar de cualquier negocio sin la dirección de proyectos. Y hablar de un negocio sin gestión de proyectos y sin la inteligencia artificial en la gestión de proyectos, por solo hablar de un aspecto del negocio, también es impensado. Hace poco me invitaron a dar una charla respecto a inteligencia artificial en la dirección de proyectos y justamente eh, mm, comentaba que la inteligencia artificial no está para
reemplazar a director de proyecto, al contrario, el tema es que eleva la vara de cualquier director de proyecto. Es decir, hoy la inteligencia artificial existe y en la gestión de proyectos hay ciertos usos en los que hoy se puede aplicar, por lo cual hay una gran desventaja si no la usás. Por lo cual, a cualquier director de proyecto le pone una vara más alta de qué es lo mínimo que un director de proyecto debe hacer. El, Porque cualquier otra cosa, siempre hago el mismo ejemplo, que lo he probado, lo resuelve mi hijo de 18 años que no tiene todavía una universidad. Ujú. No sé si me explico, pero nos está elevando la vara, por lo cual creo que el primer desafío es entender en qué me brinda valor la inteligencia artificial en la dirección de proyectos con el objetivo de ser cada día más eficiente, más rápido, poder adaptarme mejor al mundo cambiante en el que estamos. Y eso creo que es el gran desafío y en las diferentes industrias. Por lo cual, claro, hay una gran cantidad de trabajo a realizar en la dirección del proyecto. Creo que el PMI ha hecho un paso adelante en temas de inteligencia artificial. El y está dando gran valor a los miembros, a través de lo que está publicado en los cursos gratuitos a los miembros, a las herramientas que provee, a la misma herramienta de PMI que existe, está provista gratuitamente a los miembros, por lo cual tiene gran cantidad de cosas a dar el PMI y también sus capítulos. Entender en qué utilizar a la inteligencia artificial para lograr mejores eficiencias es creo que el primer gran paso, ¿no? Hay cosas que son obvias hoy en día en qué se puede utilizar, hay otras cosas que seguramente hay que explorar y no serán la solución para el director de proyecto, como por ejemplo elaborar un cronograma, elaborar una identificación de riesgo, elaborar una, una estimación de costos. Obviamente, inteligencia artificial no te brinda la solución completa, pero te puede colaborar. Entonces, entender ese tipo de sutilezas creo que Sí. el desafío de los directores de proyecto. Y luego hay pasos más, inclusive, colaboración en la toma de decisiones, y Claro, el- múltiples escenarios. En la empresa hoy lo estamos investigando, por supuesto, cómo esto lo podemos utilizar en la industria de la construcción, por ejemplo, entre la dirección de proyectos, la planificación BIM y la inteligencia artificial. ¿Cómo combinamos estas cosas para darle mayor valor a los proyectos y a nuestros clientes? Entonces, ahí está, creo que es un gran desafío, y creo que PMI está muy posicionado y sus miembros, más que ninguno, yo no, soy un habitué de la página de PMI y ahí creo que hay mucho valor para dar a los miembros. Y parte también de los beneficios del voluntariado a nivel de miembros tal cual. Bueno, claro. La de ver. parte, la Ajá. parte, un solo comentario, la parte decisional todavía está en nuestro ámbito, que es un poco lo que transmitió Mauricio con su presentación. Es Todavía está en así, nuestro ámbito. Todavía está es en nuestro así, ámbito. es El tem- así. y el Y, tema y de... como, y el desafío que hay, que no es nada más, o sea, extrapolarlo como lo dijiste Mauricio también, que evidentemente estamos acá hablando de todo lo que es la parte de gestión de proyectos, pero es algo que es un comentario general, porque para todas las industrias y en diferentes posiciones, creo que el mensaje está sumamente acorde a lo que acabas de decir, Mauricio, para todo. Sí, ahorita enfrentando este tema, evidentemente, de la incorporación de la inteligencia artificial. Verlo como un aliado en qué sí, en qué no, y poder identificar también, como decía Jorge, bueno, en qué no vamos a ser reemplazables o qué no seríamos reemplazables. Esa identificación me parece excelente. De verdad, Jorge, Ujú, Mauricio, muchísimas, muchísimas ujú. gracias por su tiempo, como lo decía al inicio, que es una de las cosas más valiosas que tenemos y el hecho de que hayan
personas obviamente tan ocupadas, a ustedes y también a nuestra audiencia que hayan podido reservar esta hora, ¿sí? O estos minutos a aquellas personas que de repente no pudieron quedarse por completo. Gracias de verdad y los invitamos también a nuestra próxima sesión del jueves que viene para seguir este ciclo de charlas de voces de presidentes. Y antes también comentarles que por allí por el chat está el link, ¿sí? De los eventos que van a estar llevándose a cabo. Evidentemente, Jorge, Mauricio, ustedes ya tienen una invitación sumamente especial, pero ya les haya llegado por allí el correo y Nos ha llegado. los podamos tener presente ese día, ¿sí? Así que van a ser en septiembre, así que bueno, pueden tomar por allí, ahí va a estar toda la información, invitarlos a todos a que se puedan sumar. Muchísimas Perfecto. gracias, feliz A noche ustedes. y de verdad, Muchas bueno, gracias, esperemos Gabriela, y a seguir. todo el equipo. Muchas Gracias a gracias y ustedes. buenas noches. Muy buenas Adiós. noches. Chao, chao. Chao.